primera vez que lo vi no fue en una iglesia, fue en una cocina chiquita, de esas donde apenas cabe una estufa y la vida entera. Sobre una mesa de fórmica había un altar, hecho con lo que se pudo, una caja de cartón forrada con papel dorado, una veladora verde, chorreada como si hubiera llorado toda la noche, un vaso con agua turbia, un cigarro a medio apagar y, sí, un plato con pan duro que ya olía a abandono. Entre las migajas se movía una cucaracha, lenta, confiada, como si también estuviera rezando. Y al centro, él, una figura de San Judas Tadeo con su túnica verde, el medallón en el pecho, la mirada tranquila. El santo parecía limpio en medio de todo ese caos, como si el desorden fuera del mundo, y él no se dejara manchar. La persona frente al altar no pedía fe como en los libros, pedía otra cosa, que no me corran, que mi hijo regrese, que me paguen, que se calle el ruido en mi cabeza, pero hoy, sí cúmpleme. Lo dijo bajito con una mezcla rara de vergüenza y reto. Luego acercó el cigarro a la flama y dejó que el humo le dibujara el futuro. Y ahí, justo ahí, nace el contraste que no te suelta. En un rincón doméstico, pegajoso, casi desagradable, alguien está apostando su destino a un santo que la iglesia sí reconoce, pero que la calle ha convertido en un campeón de las causas imposibles. Porque eso es la devoción doméstica en México. No es bonita, es real. No huele a incienso elegante. A veces huele a humedad, a fritanga, a cansancio. Y aún así, funciona como un corazón que late dentro de la casa. Ahora la pregunta que nos jala del cuello. ¿Quién fue de verdad San Judas Tadeo? ¿Y por qué millones lo invocan siempre, como si su nombre fuera una llave que abre puertas cerradas a golpes? Y aquí viene el primer giro. El enemigo que lo persiguió toda su vida no fue un demonio con cuernos. Fue otro hombre con su mismo nombre. Porque cargar Judas en la historia es cargar una marca. En su tiempo, decir Judas era como cargar un cuchillo envuelto en terciopelo. Por fuera suena común, por dentro te corta. En la Judea de calles polvosas y ojos vigilantes, bajo la sombra de Roma, Judas era un nombre repetido. Sí, pero también era un riesgo. Bastaba un rumor, una confusión, un ¿cuál Judas?, para que te miraran distinto, y él lo supo pronto. La tradición lo recuerda como Judas, el de Santiago. Para no confundirlo, lo llamaban también Tadeo, como si el apodo fuera un refugio, como si el mundo le dijera, tú no eres ese Judas. Imagínatelo, crecer sabiendo que tu nombre puede provocar un gesto de sospecha antes de provocar un saludo. La vida empieza así, con una identidad que te estorba. Su infancia no fue un cuento con música, fue un aprendizaje de supervivencia. Escuchar primero, hablar después, aprender a leer caras, saber cuándo bajar la mirada. En un lugar donde la fe estaba mezclada con política y la política con miedo, la gente rezaba con los dientes apretados. Se esperaba al Mesías como se espera una tormenta, con esperanza y con terror a lo que va a romper. Y en medio de eso, un niño, un joven, que siente que la vida es una cuerda tensa. Si la jalas de más, truena. Desde chico, Judas Tadeo aprendió algo que en México entendemos sin que nos lo expliquen. La casa es el primer templo. No necesitas mármol para creer. Necesitas un rincón, una lámpara, una oración repetida hasta que te sostenga. Si hoy vemos veladoras en cocinas y estampitas junto a llaves y recibos, es porque esa lógica viene de lejos. El hogar como trinchera. ¿Y qué se rezaba en esos hogares? Se rezaba por lo mismo que se reza aquí. Por comida, por salud, porque el poder no te aplaste. Cambian los nombres, no cambian las rodillas. Pero Judas Tadeo traía un fuego raro. No se conformaba con repetir, preguntaba. Y preguntar en tiempos de miedo es una forma de desobediencia. Su juventud fue el punto donde la cuerda se estira más. Porque mientras algunos soñaban con una liberación a fuerza de espada, otros intentaban negociar con el mundo para no morir. En cada esquina había tensión. La del que quiere rebelarse, la del que quiere sobrevivir. Y esa tensión te obliga a elegir. Ahí aparece el conflicto principal, el rival que le roba aire, la sombra del otro Judas. El nombre del traidor, Judas Iscariote, crece como una mancha en la memoria colectiva, y aunque Tadeo todavía no ha vivido la traición, ya carga la sospecha adelantada. Es como si el destino le hubiera puesto una etiqueta antes de que él pudiera escribir su propia historia. Y eso hace algo en la mente, te vuelve obstinado. Porque ¿qué haces cuando el mundo ya te juzgó? O te rindes o te vuelves alguien imposible de confundir. Judas Tadeo empezó a buscar señales, no señales místicas de película, sino señales humanas. Gente que habla distinto, que mira distinto, que no se traga la mentira completa. En los mercados,
en reuniones, en conversaciones a media voz, escuchó nombres y frases que quemaban. Un rabí, un sanador, uno que habla del reino, uno que no le tiene miedo a los poderosos. Y aquí el relato se pone incómodo, porque cuando llega alguien así, no solo trae esperanza, trae problemas. La Judea de su juventud era una mesa llena de cuchillos, los romanos vigilando, las autoridades religiosas cuidando el orden, los rebeldes queriendo incendiarlo todo, y la gente común, la que solo quiere vivir, atrapada en medio. En un entorno así, seguir a un predicador no era una decisión espiritual, era una decisión peligrosa. Pero Judas Tadeo, justamente por cargar un nombre sospechoso, entendía el valor de una reputación, entendía el poder de un relato, sabía que una palabra puede salvarte o condenarte. Entonces, cuando escuchó por primera vez del hombre que hablaba de amar al enemigo, sí, amar al enemigo, en una tierra donde el enemigo era una bota en tu cuello, algo se le revolvió por dentro. No fue una paz bonita, fue una incomodidad profunda, como si le hubieran movido la silla mientras estaba sentado. Y aquí viene el primer twist. Lo que lo atrajo no fue la promesa de victoria, sino la promesa de sentido, porque el mundo ya estaba lleno de gente prometiendo ganar territorios, ganar poder, ganar venganza. Pero este hombre, Jesús, no vendía eso. Vendía algo más raro, una manera de vivir que parecía derrota, y al mismo tiempo sonaba a libertad. Judas Tadeo se acercó con la prudencia de quien no quiere ser engañado. Observó, escuchó, y cada frase que oía era como una pedrada en un vidrio viejo. Bienaventurados los pobres. El que quiera ser el primero. Perdona. 70 veces 7. ¿Perdonar? ¿En serio? ¿En esa época? ¿En ese lugar? Eso no era un discurso bonito. Era dinamita moral. En su casa, en su altar doméstico interior, empezó a aparecer una pregunta que no se calla. ¿Y si la fuerza no está en aplastar, sino en mantenerse humano cuando todo te empuja a volverte bestia? Y ahí la sombra del rival se vuelve más intensa. El otro Judas, el nombre que significa traición, el destino que parece decirle, tú también vas a fallar. La competencia no era por fama, era por significado. Un Judas iba a quedar marcado para siempre como sinónimo de venderse. El otro Judas tenía una oportunidad mínima, casi absurda, de convertir el mismo nombre en otra cosa. Pero para eso tenía que tomar una decisión que le cambiaba la vida. Salir del mundo pequeño y entrar al mundo donde te vigilan. Te malinterpretan y te persiguen. Esa es la raíz de todo lo que hoy pasa en México cuando alguien arma un altar en su casa. No están copiando una postal religiosa. Están diciendo, en mi espacio chiquito, yo también tomo partido. Yo también elijo a quién le creo. Yo también pongo algo al centro. Y Judas Tadeo, antes de ser estampita, antes de ser figura verde, antes de ser San Juditas en miles de salas y cocinas, fue eso. Un joven con un nombre incómodo, un corazón inquieto y una necesidad brutal de encontrar a quién pertenecerle sin vender su alma. Esa noche, dicen, después de escuchar lo suficiente, volvió a su casa distinto, no con luces en la cabeza, con una carga en el pecho, como si ya supiera que la vida, a partir de ahí, se iba a dividir en dos, antes y después de acercarse a ese hombre, y aquí te dejo con la imagen para que no se te despegue. Un joven llamado Judas, mirando su propia sombra, sabiendo que el mundo lo confunde con un traidor, mientras, a lo lejos, empieza a oírse el rumor de un camino que no perdona a los tibios. Hubo un momento, uno solo, en que Judas Tadeo entendió que ya no estaba curioseando, que ya no era un espectador. Y ese momento no fue un milagro espectacular, ni un rayo cayendo del cielo. Fue algo más peligroso. Una frase dicha frente a gente cansada, en un lugar donde todos esperaban una señal para volverse manada. Jesús habló de un reino que no se compra, que no se hereda por sangre, que no se conquista con cuchillo, y en la cara de algunos se asomó una decepción rabiosa. Ellos querían guerra. Él les ofrecía cambio. Eso es una provocación. Eso es encender un fósforo frente a un barril. Judas Tadeo lo sintió como una punzada, porque él venía de un mundo donde la fuerza siempre parecía ser la respuesta más rápida, y sin embargo, había visto también lo que la fuerza deja. Madres sin hijos, hombres vacíos, una ciudad que huele a resentimiento. Así empieza su llegada a Dios. No con una nube de algodón, sino con una pelea interna. Y aquí entra el segundo acto de la historia, donde el verdadero enemigo no solo es externo, Roma, la vigilancia, el poder, sino íntimo. La tentación de usar a Dios como herramienta, como un atajo,
porque la devoción doméstica que hoy vemos en México tiene esa misma tensión. Hay quien se acerca al altar para pedir, para negociar y para amajar resultados, y hay quien se queda, aunque el milagro no llegue. Judas Tadeo, en su camino, tuvo que decidir qué tipo de creyente sería. Al principio, él no era el santo de las causas imposibles. Era un hombre intentando no romperse. Lo llamaron para ser parte de un grupo pequeño, íntimo, donde cada paso podía costarte la vida. No era un club, era una condena voluntaria. Ser discípulo en ese tiempo era convertirse en blanco, y Judas Tadeo aceptó. Pero no te imagines que aceptó como aceptan en las películas, con sonrisa y música. Lo más probable es que aceptó con ese nudo que se siente cuando sabes que estás cerrando una puerta para siempre. Ahí fue cuando su nombre volvió a aparecer como una maldición. ¿Judas? Decían algunos con la ceja levantada. Sí, pero no ese Judas, tenía que corregir. Y la corrección repetida tantas veces se vuelve una herida. Este fue su primer gran conflicto con el rival. Judas Iscariote era una sombra adelantada. Incluso antes de la traición ya existía el presentimiento. Había algo en el ambiente, como si la historia estuviera esperando a que el nombre Judas hiciera lo suyo. Y esa presión puede volverte dos cosas, paranoico o impecable. Judas Tadeo eligió lo segundo. Se volvió el que observa, el que escucha, el que mide el peso de las palabras. Entendió que alrededor de Jesús había ojos que no buscaban la verdad, sino un pretexto, una acusación, un error, una contradicción. Y aquí se vuelve muy doméstico, muy humano. No todo era gloria. Había hambre, había cansancio. Había días de caminar hasta que la planta del pie se vuelve un campo de batalla. Había discusiones entre discípulos, celos, dudas. Sí, dudas. Porque creer no es flotar. Creer es insistir cuando el cuerpo no coopera. En ese caminar Judas Tadeo fue testigo de cosas que no se te borran. Vio enfermos que olían a fiebre vieja, de esa que pega en la piel. Vio ojos con miedo que se aferraban a una esperanza, como quien se aferra a una tabla en el agua. Vio manos temblorosas buscando tocar aunque fuera el borde de una túnica. Y en ese contacto pasaban cosas. No voy a endulzarlo. Para la gente de entonces era impactante. Un hombre tocando lo intocable, un maestro sentándose con los incorrectos, un rabí hablando con mujeres en público, un predicador que no buscaba quedar bien con los correctos, sino rescatar a los que ya se daban por perdidos. Eso reventaba las reglas sociales. Y Judas Tadeo, que venía de una vida donde el orden era supervivencia, tuvo que aprender a vivir sin el escudo del ¿qué dirán? Ese aprendizaje es lo que hoy se repite en la devoción doméstica mexicana. El altar en casa es también una pequeña rebeldía, es decir, aquí, en mi espacio privado, yo rezo como quiero, con lo que tengo, a mi manera, aunque a otros les parezca raro. Y entonces llegó el episodio que partió su fe como se parte un hueso. Una vez, en medio de un ambiente ya cargado de peligro, Judas Tadeo se atrevió a preguntar algo que no era simple curiosidad. Era un grito de desesperación bien educado. Algo como, maestro, ¿por qué no te muestras de una vez? ¿Por qué no te impones? ¿Por qué no lo haces claro? Esa pregunta, la tradición la recuerda, revela algo brutal. Judas Tadeo quería certeza, quería que el mundo dejara de ser ambiguo, quería que la luz fuera tan fuerte que no hubiera dudas. Y Jesús, en lugar de darle un espectáculo, lo empujó hacia lo más difícil. La fe sin show, la fe como vida. Ese fue el segundo twist. Judas Tadeo entró buscando una respuesta que callara a todos, y lo que recibió fue una misión que lo obligaba a hablar él. Porque una cosa es creer cuando estás cerca del maestro, otra cosa es creer cuando te toca caminar solo. Y ahí, como si el destino quisiera burlarse, apareció la competencia más cruel. No solo existía el otro Judas, existía la posibilidad de que el mismo grupo se rompiera desde dentro. Los discípulos no eran ángeles, eran hombres bajo presión. Los rumores crecían, que Jesús era peligroso, que era blasfemo, que era un agitador, y mientras más fama ganaba, más se acercaba el filo. Judas Tadeo empezó a notar cómo el miedo cambia a las personas, cómo la lealtad se vuelve negociable cuando el poder aprieta, cómo una sonrisa se puede convertir en cuchillo. En ese clima, un día ocurrió lo inevitable. La traición se asomó, no como acto final, sino como una vibra que ya estaba ahí, respirando. Judas Iscariote, el rival, no era solo un hombre, era un espejo oscuro, lo que cualquiera podía llegar a ser si elegía salvarse a sí mismo a costa de todo. Para Judas Tadeo eso fue una pesadilla personal, porque si uno llamado Judas caía, el nombre entero se hundía. Y aquí está la tensión que nos sostiene. Judas Tadeo se da cuenta de que no solo está siguiendo a Jesús, está defendiendo su propio nombre ante la historia, está peleando por el significado. Entonces,
cuando el ambiente se volvió insoportable, cuando la persecución dejó de ser rumor y se volvió estrategia, Judas Tadeo tuvo que hacer lo más difícil: permanecer aunque el miedo te muerda el estómago, permanecer aunque tu mente te grite que corras, permanecer cuando empiezas a sospechar que esto no va a terminar con aplausos. Y sí, la caída ocurrió. Arresto, caos. Noche espesa. En esas horas, la fe se vuelve una cosa física. Sudor frío, piernas temblando, garganta seca. La fe deja de ser idea y se vuelve decisión. ¿Me quedo o me salvo? Judas Tadeo sintió lo que sintieron casi todos: pánico. Porque cuando el maestro cae, el discípulo se descubre desnudo. Y aquí entra el momento más incómodo, el que conecta directo con el altar en la cocina del principio. Cuando todo se viene abajo, la gente no se vuelve santa, se vuelve humana. Algunos huyeron, algunos negaron, algunos callaron. La diferencia de Judas Tadeo no fue que fuera perfecto, fue que el colapso no lo convirtió en traidor. El rival, Judas Iscariote, eligió el atajo oscuro, y esa elección cambió para siempre el peso del nombre. Judas Tadeo, en cambio, se quedó con otra herida, la de sobrevivir sin entender todavía por qué todo tenía que ser así. Entonces vino el silencio, la muerte, la sensación de fracaso colectivo, la vergüenza de haber apostado por algo que parecía haberse roto. Y aquí se siente el verdadero corazón de la devoción doméstica, esa que México conoce de memoria. Cuando la institución falla, cuando la calle aprieta, cuando el trabajo no alcanza, cuando el cuerpo se enferma, lo único que queda a veces es un rincón y una vela. Los discípulos se escondieron, no por drama, por instinto, en casas, tras puertas cerradas, con el aire pesado. Así, literal, devoción doméstica naciendo del miedo. No había templos abiertos para ellos. No había seguridad. Había susurros y respiración contenida, y en ese encierro Judas Tadeo se transformó, porque en la oscuridad el alma deja de actuar para los demás. Se ve a sí misma. Ahí entendió que Dios no era un amuleto para ganar, que seguir a Jesús no era para quedar bien, era para convertirse en alguien capaz de sostener esperanza, aun cuando la evidencia se burlara. Después vino el golpe que revienta la trama, la noticia impensable, la presencia, la sensación de que lo que parecía final era apenas un giro. No fue solo alegría, fue vértigo, porque si eso era verdad, entonces todo cambiaba. Y también empezaba el peligro de verdad, porque ahora con esa esperanza nueva el mundo iba a odiarlos más. Y Judas Tadeo, con su nombre manchado por culpa ajena, con su historia tensada al máximo, se encontró frente a la decisión definitiva: ¿vivir escondido para salvar la piel? ¿O salir y cargar la misión, aunque el nombre Judas le cerrara puertas en la cara? Eligió salir, y con ese paso nació el Judas Tadeo que siglos después se convertiría en el santo que millones invocan cuando la vida parece imposible. Porque las causas imposibles no son románticas, son esas en las que ya no tienes margen, las que te dejan sin plan B. Y Judas Tadeo aprendió eso no en un templo brillante, sino en una casa cerrada, con miedo, con susurros y con la certeza de que sí, quería que su nombre significara algo distinto al de su rival. Tenía que ganárselo con sangre fría. Cuando por fin abrieron la puerta, esa puerta cerrada por miedo, por vergüenza y por puro instinto de supervivencia, el aire de la calle les pegó en la cara como un balde de agua helada. No era libertad, era exposición, era volver a ser cazables. Judas Tadeo dio el primer paso con el cuerpo rígido, como si en cualquier esquina fuera a salir alguien a señalarlo. Ahí va uno de ellos. Y lo peor es que no necesitaba que alguien lo señalara. El rumor ya corría solo, como rata en la noche. Roma no dormía, las autoridades no olvidaban, y el pueblo podía amarte por la mañana y entregarte por la tarde si le sembraban suficiente miedo. Lo que empezó entonces no fue una misión bonita, fue una pelea por el sentido, una guerra silenciosa por el alma de la gente, porque ahora Judas Tadeo tenía dos enemigos al mismo tiempo. El primero era obvio, el poder que no tolera que la esperanza se vuelva contagiosa. El segundo era más venenoso, la competencia religiosa, esa gente que huele oportunidad cuando la gente está rota, predicadores con sonrisa fácil, manos rápidas y promesas brillantes, que te dejan más vacío que antes. Ahí entra el rival que nadie se esperaba, un carismático que empezó a aparecer donde Judas Tadeo predicaba, un tipo que no necesitaba espada, necesitaba público, un sanador de plaza que se vendía como si fuera el atajo mismo de Dios. Lo llamaban con admiración y con burla, Simón, el mago. Y su espectáculo era hipnótico. Frases bonitas, trucos que parecían milagros, un círculo de gente llorando y riendo al mismo tiempo.
Era el tipo de fe que se consume como azúcar, te levanta rápido y te deja temblando. Judas Tadeo lo vio una vez y sintió náusea, no por los prodigios, quién sabe qué era real y qué era teatro, sino por la intención. Simón no quería que la gente caminara con Dios, quería que la gente caminara hacia él. Y ese fue el choque principal del acto. Dos maneras de entender lo sagrado. La de Judas Tadeo era incómoda, exigía cambio, paciencia, comunidad, renuncia al ego, una fe que no se compraba. La de Simón era adictiva, te ofrecía resultados inmediatos, una ilusión de control, el milagro como producto. Y aquí es donde el relato se vuelve brutalmente doméstico, porque la batalla no se libraba en templos de mármol, se libraba en casas, casas chiquitas, cuartos prestados, patios con una mesa que hoy era mesa y mañana era altar, una vasija con agua, pan, vino, aceite para ungir, una lámpara, a veces una sola vela, defendiendo su flama como si fuera el último animal vivo del mundo. En esos espacios, Judas Tadeo descubrió lo que siglos después México convertiría en costumbre. La devoción íntima como resistencia. No podían hacer iglesia como se imagina mucha gente hoy. No había campanas. No había procesiones seguras. Había reuniones a escondidas. Se hablaba en voz baja. Se escuchaba cualquier ruido afuera con el corazón acelerado. Se rezaba mirando la puerta, no el cielo. Y aún así, se quedaban. Porque había algo que la gente estaba encontrando ahí. No un truco, sino un hogar nuevo. Judas Tadeo empezó a predicar con la voz de quien ya no necesita impresionar. Hablaba directo, con palabras que olían a calle y a polvo. No decía, vengo a salvarlos. Decía, vengo a caminar con ustedes. Y eso, en tiempos de terror, es una revolución, pero la sombra del otro Judas nunca se iba. Cada vez que se presentaba, había alguien que fruncía el ceño. ¿Judas? Y él tenía que responder con una paciencia afilada. Sí, Judas, pero yo no vendo, yo no huyo, yo no traiciono. A veces no lo decía con palabras, lo decía con actos. Una noche, en una de esas casas, llegó una mujer con las manos quemadas por el trabajo y una herida infectada en el antebrazo, cubierta con tela sucia. No venía por teología, venía porque no quería morir. Su respiración olía a fiebre. Tenía los ojos vidriosos, de esos ojos que ya se están despidiendo sin decirlo. Simón, el mago, la habría usado como escena, la habría convertido en espectáculo. Miren lo que haré. Judas Tadeo hizo lo contrario. Se arrodilló. Le lavó la herida con agua limpia, despacio, sin prometer nada. Luego la ungió con un poquito de aceite y rezó como reza a alguien que no está negociando con Dios, sino confiando. No hubo relámpagos, hubo silencio. Un silencio tan espeso que se oía el crepitar de la lámpara. La mujer lloró, y no lloró de emoción fácil. Lloró del alivio de que alguien la tratara como persona y no como trofeo. Ese gesto, pequeño y asquerosamente real, agua mezclada con pus, tela pegada a la piel, fue la clase de milagro que Simón no podía vender, porque no servía para el aplauso. Y el conflicto creció. Simón empezó a provocar, a meter duda, a decir que los discípulos eran anticuados, que su fe era lenta, que él sí podía activar el poder de Dios en minutos. Y la gente, cuando está desesperada, quiere minutos, no quiere procesos. Judas Tadeo lo entendió, y por eso su predicación se volvió más intensa, no más ruidosa, más peligrosa, porque empezó a señalar la trampa sin suavizarla. Cuando alguien te promete a Dios como si fuera mercancía, te está vendiendo a ti. Eso encendió el odio. No solo el de Simón, que veía su negocio espiritual amenazado, sino el de otros que vivían de controlar a la gente. Los que cobraban, por pureza, por estatus, por pertenencia. Judas Tadeo estaba liberando a la gente de varias cadenas al mismo tiempo, y las cadenas, cuando se rompen, dejan marcas. En ese periodo pasó algo que cambió para siempre la lógica de su devoción. Judas Tadeo empezó a ser conocido como el hombre al que acudes cuando ya no te queda orgullo. Porque para entrar a esas reuniones en casa tenías que aceptar algo, que estabas necesitado, que no eras invencible, que tu vida no estaba bajo control. Y eso para muchos es lo más difícil. Una madrugada llegaron golpeando una puerta, golpes secos, urgentes. Dentro todos se quedaron congelados. Alguien apagó la vela con los dedos, quemándose, para no delatar la luz. Se oyeron pasos, voces. ¡Abran! Por un instante Judas Tadeo creyó que era el final. La garganta se le cerró. La mente traicionera le ofreció 1000 salidas. Huye por atrás, escóndete, deja a otros. Y entonces, otro twist, se dio cuenta de algo que lo atravesó. Si él huía, se convertiría en la caricatura de su nombre. Sería otro Judas a los ojos del mundo. Así que se quedó, pero no abrió. No se entregó como mártir barato. Hizo algo más inteligente. Organizó el silencio, la calma.
la respiración, los mandó a moverse como sombras. Y cuando el peligro pasó, porque era un vecino equivocado, un borracho confundido, no un soldado, la casa entera se soltó a llorar en un temblor colectivo. Esa noche Judas Tadeo no se sintió héroe, se sintió vivo. Y entendió por qué los altares domésticos existen. Porque cuando el mundo afuera es amenaza, tú necesitas un centro adentro. Un punto fijo, una presencia. Ahí empezó a nacer un ritual íntimo que hoy reconocemos en México, aunque cambie el lenguaje. Encender luz en la oscuridad. Veladoras, lámparas, fuego pequeño. Poner agua como símbolo de vida y claridad. Compartir pan como acto de comunidad, no de lujo. Decir nombres en voz alta, porque nombrar es resistir. Pedir no solo cosas, sino fuerza para aguantar. Y en algún punto, inevitablemente, la devoción se vuelve también física. La gente quiere tocar, quiere llevarse algo, una señal, un objeto, un recordatorio. Así empiezan las medallas, los listones, los pequeños íconos que caben en el bolsillo, no por superstición necesariamente, sino por necesidad humana. Si lo llevo conmigo no estoy solo. Judas Tadeo no ignoró esa necesidad, la disciplinó, la orientó. No quería que la gente adorara cosas. Quería que las cosas ayudaran a recordar lo importante, pero Simón sí quería lo contrario. Y la pelea se puso más sucia. Una tarde Simón se acercó con una sonrisa que parecía amable, pero olía a veneno. Le habló como hablan los rivales que quieren ganar sin ensuciarse las manos. Dame lo que tú tienes, ese poder. Yo puedo hacerlo más grande, más rápido, más rentable. Judas Tadeo lo miró como se mira a alguien que acaba de confesar su enfermedad, y la respuesta fue una línea en la arena. Lo sagrado no se vende, no se compra, no se presume. Simón se fue, pero no se fue derrotado. Se fue resentido, y un resentido con público es una tormenta. Desde entonces, Judas Tadeo comenzó a moverse más, a viajar, a sembrar pequeñas comunidades como quien siembra fuego en la lluvia, donde podía, dejaba una casa convertida en refugio, un grupo con disciplina, una forma de sostenerse sin depender de una sola persona. Eso también es clave. Judas Tadeo no construía fans, construía familia, y la familia crece, y eso atrae cuchillos. Las autoridades empezaron a apretar, a buscar nombres, a seguir rutas, a infiltrar rumores. En cada ciudad nueva había ojos, en cada mercado había oídos, y Judas Tadeo aprendió a reconocer el sonido del peligro, ese silencio raro cuando la gente deja de hablar de golpe. En ese tiempo ocurrió el giro más inesperado. Judas Tadeo empezó a convertirse, sin buscarlo, en un símbolo para los que vivían al margen. Gente endeudada, enfermos, personas con fama manchada, trabajadores explotados, mujeres señaladas, hombres que ya no confiaban en nadie, los imposibles. ¿Por qué él? Porque su propio nombre era una mancha. Él entendía a los manchados. Él sabía lo que es entrar a un lugar y sentir que ya te juzgaron, y eso lo vuelve cercano. La devoción doméstica mexicana funciona así. No siempre se elige al santo más perfecto, se elige al que te entiende, al que parece haber conocido el filo de la vida, al que no te mira desde arriba. Por eso, con el tiempo, Judas Tadeo empezó a ser invocado como el intercesor cuando no hay plan, cuando la causa huele a derrota, cuando el mundo ya te dio la espalda. Y aquí viene la imagen que conecta con el altar de cocina del inicio, la que te deja una sensación rara en el estómago. En muchas casas, entonces y ahora, la gente no le ofrece a lo sagrado lo más puro, le ofrece lo que tiene, lo que pudo rescatar del día, a veces un pedazo de pan viejo, a veces una moneda sudada del bolsillo, a veces una vela comprada con culpa, a veces una promesa que suena casi grotesca. Si me cumples, te traigo esto. Y sí, esa negociación puede oler fea. Puede sentirse incómoda, puede rozar lo supersticioso, pero Judas Tadeo veía detrás de eso la verdad cruda. La desesperación es una forma de oración cuando no sabes rezar bonito, y su misión era convertir esa desesperación en camino, no en cadena. Simón, mientras tanto, seguía creciendo en otra dirección. Más show, más control, más ego, y lo peor es que a veces le funcionaba. La gente lo seguía, la gente lo aplaudía. La gente decía, con él sí se ve el poder. Eso dolía. Porque Judas Tadeo no podía competir en espectáculo, ni quería. Entonces tuvo que competir en algo más duro, la fidelidad. Y esa fidelidad tuvo un precio. A medida que predicaba y fortalecía comunidades, se hacía más visible, y mientras más visible, más peligro. Las rutas se volvían trampas. Las casas refugio podían convertirse en jaulas si alguien hablaba de más. La devoción doméstica era escudo, y al mismo tiempo era evidencia. Una vela encendida en la ventana podía delatarte. Judas Tadeo empezó a llevar consigo una conciencia constante de muerte, no con morbo, sino con claridad.
El tipo de claridad que vuelve tus palabras más intensas, porque ya no tienes tiempo para tonterías. Y en un punto, cuando ya había visto suficiente miedo y suficiente hambre, dijo algo que se quedó pegado como carbón. No busquen a Dios para que les quite la cruz. Búsquenlo para no odiarse mientras la cargan. Esa frase no es cómoda, es un golpe, y esa incomodidad, esa mezcla rara de consuelo y asco por lo real, es exactamente lo que hace que la devoción doméstica sea tan poderosa. No promete una vida limpia. Promete una presencia que no se va. Mientras Simón ofrecía brillo, Judas Tadeo ofrecía compañía. Mientras Simón quería ser el centro, Judas Tadeo enseñaba a poner el centro en otra parte. Y justo cuando parecía que la historia se estabilizaba, comunidades creciendo, casas convertidas en altares, gente encontrando un hogar, el destino apretó de nuevo la cuerda, preparándola para el último tirón. Porque el poder no perdona a los que no se pueden comprar. Y el rival no se resigna cuando la gente deja de aplaudirle. Las redes de persecución se cerraron un poco más. Los rumores se afilaron. Y Judas Tadeo, sin decirlo todavía, empezó a entender que su camino no iba a terminar con un retiro tranquilo. Iba a terminar como terminan las historias que de verdad cambian algo. Con un costo, la persecución no llega siempre con trompetas. A veces llega con detalles. Primero se siente en el mercado. El vendedor que antes te daba pilón, ahora te mira como si le debieras una deuda vieja. Luego en la calle, un hombre que no conoces se queda demasiado tiempo parado, fingiendo que observa fruta, pero su ojo está clavado en tu cara. Después en las casas, la gente apaga las lámparas más temprano, no por ahorro, sino por miedo. Y al final, llega a tu cuerpo, porque empiezas a dormir ligero, con el oído abierto como animal que sabe que la noche no está de su lado. Judas Tadeo ya vivía así, no era paranoia, era aprendizaje. Había visto cómo una comunidad entera puede deshacerse por una sola lengua, cómo un rumor bien puesto es peor que una espada. La espada mata a uno, el rumor mata la confianza de todos. Por eso, cuando tuvo que salir de nuevo, más lejos, a tierras donde el idioma se le enredaba en la boca y las costumbres no daban tregua, no lo hizo buscando aventura, sino buscando sobrevivencia para el mensaje. Era como plantar una semilla fuera del incendio. Y aquí viene el giro duro. Cuanto más lejos iba, más cerca sentía la muerte. Las rutas eran largas, polvo en la garganta, agua medida, noches en las que el frío te muerde los huesos y la mente te trae imágenes que no pediste. La puerta golpeada, la vela apagada con los dedos, el rostro de la mujer con la herida infectada, la mirada del rival que sonríe sin sonreír. Simón, el mago, seguía ahí como un eco que no se calla, ya no siempre en persona, pero sí en su estilo, en imitadores, en gente que aprendió que el hambre ajena es negocio. Judas Tadeo se topaba con ellos como te topas con basura arrastrada por el viento, en cualquier esquina, en cualquier pueblo, en cualquier patio, y la tentación era fuerte, bien humana. Si yo hiciera esto más espectacular, me creerían más rápido. Si yo ofreciera resultados inmediatos, se llenarían las casas. Pero cada vez que esa idea le rozaba el pensamiento, él recordaba lo que había visto desde el principio. El show alimenta el ego, no el alma. Y el ego, cuando manda, termina cobrando sangre. Así que siguió con su método lento, obstinado, casi desesperante. Escuchar, cuidar, formar comunidad, encender una luz pequeña en lugar de prometer un sol a gritos. En esas tierras nuevas, la devoción volvió a ser doméstica por necesidad. No había templos seguros. Había rincones, había sótanos. Había cuartos donde el aire olía a lana mojada y a comida guardada. Había mesas con migajas donde se reunía gente que la vida ya había golpeado demasiado. Extranjeros, viudas, trabajadores, mujeres, sin protección, hombres con miedo de admitirlo, gente que no buscaba religión, buscaba un lugar donde no los triturara el mundo. Y Judas Tadeo, otra vez, se convirtió en el santo antes de ser santo, el que se sienta contigo aunque hueles a fracaso. Con el tiempo, empezó a pasar algo raro. La gente no solo quería escucharlo, quería llevarlo consigo. Una palabra suya, repetida, se volvía amuleto sin que él lo pretendiera. Un gesto suyo, un toque en el hombro, una oración murmurada, se convertía en historia que pasaba de boca en boca. Con él me calmé, con él dejé de odiar, con él encontré fuerza cuando ya estaba por tirarme. Y eso atrae peligros, porque el poder tolera muchas cosas, menos una, que la gente encuentre fuerza sin pedir permiso. Una noche, una de esas noches donde el silencio parece preparado, demasiado quieto, llegaron noticias de una redada, no cerca, no todavía, pero venía. Judas Tadeo lo supo por la mirada de un hombre que entró a la casa sin tocar. Traía la cara sudada,
los ojos abiertos como si los hubiera lavado con miedo. Ya preguntaron por ti. Esa frase es un cuchillo. No te corta de inmediato, se mete bajo la piel y se queda ahí, caliente. Hubo quien le suplicó que se fuera, que huyera, que los dejara. Nosotros nos escondemos, pero tú eres el blanco. Y Judas Tadeo pudo haberlo hecho. Tenía rutas, tenía amigos, tenía escondites. Pero aquí aparece el rival más antiguo, el que lo persiguió desde que era joven. El otro Judas, la mancha, la sospecha. Y Judas Tadeo entendió con una claridad helada. Si él huía para salvarse, la historia se lo iba a comer vivo. No porque huyera fuera traición, cualquiera huye para vivir, sino porque su nombre ya venía cargado. A él no le darían ese lujo. A él lo recordarían como otro que se fue, como otro que abandonó. Así que tomó la decisión más extraña. No quedarse para morir, sino quedarse para que no muriera el fuego en los demás. No se despidió con frases bonitas. No hizo teatro. Solo empezó a ordenar cosas pequeñas, como quien acomoda una casa antes de una tormenta. Repartió tareas, dejó instrucciones, dijo nombres en voz baja y, sobre todo, repitió una idea que parecía absurda en ese contexto. Si se llevan mi cuerpo, no se lleven su centro. Eso es devoción doméstica en su forma más pura. Que te pueden quitar muchas cosas, pero no te quitan el altar interior si tú no lo entregas. La caída llegó después, como llegan los golpes, sin glamour. No fue un duelo elegante, fue un arresto sucio, con manos jalando ropa, con voces torpes, con insultos que intentan humillarte para que te conviertas en cosa. Los que arrestan siempre quieren lo mismo. Que dejes de ser persona, que seas paquete, que seas ejemplo. Lo empujaron, lo arrastraron. Y alguien que ni siquiera lo conocía, escupió el suelo a su lado como si eso fuera justicia. Ahí está la imagen asquerosa, la que te revuelve el estómago. Un hombre de fe con polvo pegado en la saliva, con la cara raspada, con el olor agrio del miedo ajeno alrededor, mientras algunos curiosos miran con esa mezcla horrible de morbo y alivio. Qué bueno que no soy yo. Y en medio de esa escena, Judas Tadeo no pidió que lo rescataran con fuego del cielo. Pidió otra cosa, que los suyos no se quebraran. Se dice que lo llevaron ante autoridades distintas, que lo presionaron para que se callara, para que se alineara, para que aceptara la versión conveniente de la fe, esa fe que no estorba, esa fe que no cambia nada. Y ahí apareció otra vez la sombra de Simón, porque Simón y los suyos, los mercaderes de lo sagrado, siempre ofrecen un trato. Cállate y vive, adáptate y sigue, hazlo más simple, más vendible. Es el mismo trato que se repite siglos después con otros nombres. No incomodes, no contradigas, no te metas donde duele. Judas Tadeo no aceptó. Y aquí viene un twist cruel. Su negativa no fue heroica por orgullo, fue heroica por amor, porque él ya había visto lo que pasa cuando se vende el centro. La comunidad se vuelve negocio, la fe se vuelve herramienta, la gente se vuelve clientela, y cuando ya no pudieron comprar su silencio, eligieron el método más viejo del mundo: apagarlo. La muerte de un hombre, en esos tiempos, no era una escena limpia, no era cerrar los ojos y ya, era violencia física. Era el cuerpo recordándote que eres carne. Se habla de golpes, de instrumentos, de un final seco, brutal, sin música, un final que no busca solo matar, sino mandar un mensaje. Esto le pasa al que insiste, pero el poder siempre comete el mismo error. Cree que un cuerpo muerto es una idea muerta, y no. Porque lo que ocurrió después fue lo que nadie planeó. Su nombre, el nombre maldito, el nombre sospechoso, el nombre manchado por culpa ajena, empezó a cambiar de significado en la boca del pueblo. Eso es lo más raro de la historia, lo que hace que millones, siglos después, lo invoquen cuando ya no tienen salida. El mundo esperaba que Judas fuera sinónimo de traición, y sin embargo, en la memoria de quienes lo amaron, Judas Tadeo se volvió sinónimo de otra cosa. De fidelidad silenciosa, de mantenerse cuando todo te empuja a correr, de no vender el centro. Y así, en un giro irónico, el rival, Judas Iscariote, perdió el control del nombre. El nombre se partió en dos. La historia ya no pudo decir Judas sin preguntar ¿cuál? Ese cuál se volvió la victoria íntima de Judas Tadeo, y luego vino lo inevitable. La gente quiso tenerlo cerca, no en el sentido físico, sino en el sentido emocional, como cuando pierdes a alguien que te sostuvo y necesitas inventarte una forma de no soltarlo. Así nacen las reliquias, los recuerdos, los relatos repetidos en voz baja en casas donde todavía se apagaban velas con dedos para no ser vistos. La devoción doméstica se intensificó. En vez de desaparecer, las reuniones en casa se multiplicaron.
porque ahora había sangre en la historia, y cuando una historia tiene sangre, se vuelve más real, más cara, más valiosa. Y con los años, con los siglos, esa manera de creer, íntima, privada, de casa, viajó y se transformó. Llegó a México no como una pieza de museo, sino como un idioma emocional que ya existía aquí. El idioma de la familia, del altar con lo que se puede, del santo al que le habla sin ceremonia. Porque México entiende esto con el cuerpo, que la fe no siempre cabe en lo oficial, pero sí cabe en una mesa. Y ahí, en México, Judas Tadeo encontró un terreno que parecía hecho para él. Un país donde la gente carga cruces cotidianas que no salen en los noticieros, el que trabaja y no le alcanza, la que cría sola, el que busca a un desaparecido, la que vive con miedo, el que quiere salir de una adicción, la que siente que la vida le puso la espalda contra la pared, causas imposibles. Y aquí viene el giro cultural que lo vuelve explosivo. En México, San Judas Tadeo no solo es un santo, se volvió una figura de identidad para quienes sienten que nadie los representa, para quienes la sociedad mira con recelo, para quienes a veces ni la propia familia quiere ver. Por eso sus altares domésticos no siempre se ven bonitos, se ven verdaderos. En una casa, San Judas está entre fotos de hijos y cuentas sin pagar. En otra, está junto a herramientas de trabajo porque ahí se juega la dignidad. En otra, está cerca de una cama porque ahí se juega la salud. En otra, está en un taller, con polvo de metal en la base de la figura. En otra, está en una tiendita viendo pasar la vida. Y sí, a veces el altar tiene cosas que incomodan. Alcohol derramado, cigarros, pan reseco, flores medio muertas, una veladora chorreada como si hubiera sufrido. A veces huele raro, a veces se ve triste, a veces parece más un rincón de supervivencia que un espacio sagrado. Pero ese es el punto. El altar doméstico no es para lucirse, es para aguantar. Los rituales alrededor de San Judas en México tienen una cadencia propia, casi musical. Encender una vela verde como si prendieras un semáforo en la oscuridad. Poner agua como espejo de calma. Limpiar el espacio como si limpiaras tu mente. Hablarle en voz alta, sin palabras finas, como se habla con un compadre que te conoce la vida. Prometer, agradecer, reclamar, llorar, reír, volver a prometer. Y hay un detalle que explica por qué lo aman tanto. San Judas no parece asustarse de la desesperación. No te exige que llegues presentable, lo invocas cuando ya no tienes maquillaje emocional. Eso lo hace peligrosamente cercano. Y por eso también existe otro rival, uno moderno, silencioso, que le disputa el mismo territorio emocional. El todo da igual. El cinismo, la idea de que nada sirve. El enemigo más fuerte de la devoción doméstica no es otra figura religiosa, es la desesperanza. Cada vez que alguien prende una veladora en una cocina, está peleando contra esa desesperanza. Está diciendo, todavía creo que puede pasar algo, aunque sea pequeño, aunque sea lento, aunque no sea espectacular. Y aquí viene el último twist, el cierre que muerde. Muchos lo buscan por milagros rápidos. Y terminan encontrando otra cosa. Encuentran disciplina, encuentran comunidad, encuentran un espejo, encuentran la idea de que la fe no es un truco para doblar a Dios, sino una manera de no doblarte tú. Ese es el legado de Judas Tadeo, el hombre que nació con un nombre maldito y lo convirtió, a fuerza de fidelidad, en un refugio para los imposibles. Ahora vuelve conmigo al inicio, a esa cocina, a esa mesa de fórmica, a la veladora verde chorreada, al vaso con agua turbia, al plato con pan duro, a la cucaracha que caminaba sin miedo, como si el mundo siempre fuera a seguir igual. Mira de nuevo el centro, San Judas Tadeo. Tal vez te dio asco el desorden, tal vez te incomodó lo crudo, pero ahí está el contraste que sostiene toda esta historia. En el rincón más doméstico, más humano, más imperfecto, la gente coloca lo sagrado como un acto de dignidad, como si dijera, no tengo control sobre todo, pero sí puedo elegir qué pongo al centro. Y eso, en un país como México, donde tantas vidas se sienten al límite, es un milagro diario, no uno de espectáculo, uno de resistencia.